Bienvenidos a Entrevistas al Espectador. Hoy nos acompaña Vera Grave, ella es la jefa de la delegación del gobierno en el proceso con el ELN. Haré un asterisco ahí antes porque no se sabe qué parte del proceso está, pero para eso está aquí, para ello, para acompañarnos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias por poder estar acá. Digo un asterisco porque uno no sabe en qué parte está esta negociación. Esta negociación está suspendida desde que ocurrió, digamos, todo el tema del ataque y los posteriores enfrentamientos en Catatumbo, pero no está, digamos, completamente muerta. ¿Cómo está hoy la negociación? ¿Qué diría usted? La negociación está quieta, está suspendida la mesa, está suspendida el diálogo a raíz de los hechos del Catatumbo, porque son inaceptables, porque cualquier atentado de esa manera contra la población pues es inaceptable. Entonces están suspendidos y es bien importante porque no está terminado, sino está abierta la puerta. Obviamente hoy está abierta en la medida en que el ELN defina si quiere seguir negociando y cuál es su decisión frente a la paz, porque no nos podemos simplemente sentar y dialogar a ver qué pasa, sino realmente se requiere como que se vea una decisión o se vea una disposición, un avance. Entonces la diferencia entre suspender y acabar está en que está abierta la puerta, porque siempre hay que mantener abierta la puerta al diálogo. Pero mucha gente dice que mantener esta puerta abierta después de las dos cosas que han hecho que dos veces se haya suspendido, el primero el ataque a Puerto Jordán y luego el de Catatumbo, siento que la gente lo interpreta como si fuera una debilidad del gobierno. Usted dice que no, que siempre hay que mantener las puertas abiertas del diálogo, pero entonces, ¿cuál es el límite para ya cerrarlas definitivamente o nunca? Es que yo creo que mantener abierta una puerta al diálogo no es debilidad, es simplemente una actitud, es una disposición, porque siempre hay que estar abiertos a aquellas soluciones. Cerrar la puerta es muy fácil y después ¿qué? Entonces creo que de hecho la crisis es bien grave, pero no es ninguna debilidad, es una actitud de apertura, porque aún en los conflictos más grandes siempre hay puertas abiertas, ¿no? Entonces es eso, es decir, mantener disposición al diálogo es al contrario, yo creo que es una fortaleza porque es una disposición y la paz es una fuerza, ¿no? No es porque estamos diciendo el ELN tiene que definir, tiene que decir algo, el gobierno ha sido generoso, ha estado abierto y entonces ahí nos mantenemos. Hace unos días salieron unos videos que hizo los informantes de Caracol Televisión, que fue replicado también por El Espectador, en la que se hablaba, pues digamos, de la situación de Catatumbo con dos de los comandantes, Silvana Guerrero y Ricardo, y ellos, digamos, tenían una postura bien férrea contra el gobierno. ¿No es suficiente eso como para decir que no hay disposición para ese diálogo? ¿O eso quizás no representa todo el ELN? Usted que fue negociadora Pues y lo conoce un poquito mejor. Hay ese lenguaje siempre está presente, ¿no? No es de ahora, lo que pasa es que ahora está más crudo y además está justificando los hechos del Catatumbo, entonces es más fuerte, pero conocemos ya ese lenguaje, ¿cierto? Entonces sí, es esa guerra mediática y todo esto que por supuesto no genera el mejor ambiente, pero nosotros estamos tranquilos, estamos tranquilos en esa medida y tenemos la disposición, pues veremos, ¿no? ¿Ustedes han tenido algún tipo de acercamiento o diálogo con alguien de los que estuvo en la mesa en estos meses, digamos, en estos 2 meses tras la crisis del Catatumbo? Pues existe todavía un gestor del ELN con el cual nosotros hablamos, porque él es un puente de alguna manera y es una persona que tiene esa función, entonces con él hemos hablado para analizar las situaciones, eso básicamente. Y por último, digamos, como para terminar esta franja Catatumbo, usted me decía antes de empezar esta entrevista que sí hubo una advertencia, por lo menos de parte de la delegación de gobierno al ELN, de que algo podría estar pasando en combates con la disidencia en esa región del norte de Santander. Sí, nosotros tuvimos en noviembre 2 reuniones exploratorias con el ELN, ya no los que fue la última vez que se encontraron. La última vez que nos encontramos y nosotros nos había llegado la información que se iba a dar un enfrentamiento en el Catatumbo entre las disidencias del ELN y nosotros lo planteamos en la mesa, advertimos, dijimos va a pasar esto, ojo, porque eso afecta a la población civil y hasta ahí llegamos, pero sí lo advertimos. Claro ¿Y al gobierno también le dijeron, o sea, fuerzas militares o de pronto alguien en la mesa que representara, se le advirtió?
No, básicamente lo planteamos ahí porque la fuente venía del gobierno mismo, ¿no? Ok, bien. Bueno, el sábado va a haber un evento, lo han llamado como un congreso, Sí. pues, de Movimiento por la Paz. Usted decía que era demasiado rimbombante quizás esta Pues palabra. Congreso suena Como muy gigante. a Pero convención. cuéntenos qué es, porque, digamos, pensamos al principio que era enfocado en de pronto gestionar esta suspensión o tratar de levantar el tema del diálogo con el ELN, y no necesariamente es por ahí. No, la idea, pues la mesa está suspendida, el proceso está suspendido, pero nosotros no estamos suspendidos en nuestro compromiso por la paz. Y en este tiempo nos han llegado muchos mensajes de regiones, de organizaciones, la preocupación de la gente por el diálogo, por la paz, el temor a que la confrontación se agudice, a que se hable de guerra. Entonces, haciendo caso como a esa clamor, llamémoslo así, dijimos, vamos a convocar a la sociedad a escuchar. Nosotros lo que hacemos es propiciar un espacio, a escucharnos, a reflexionar. Emergieron unos temas como, bueno, ¿qué piensa la gente frente al diálogo? La crisis humanitaria, las situaciones en región, las transformaciones, la cultura de paz, es decir, los diferentes temas de los que se ocupa la paz. Entonces decidimos hacer una convocatoria abierta. En menos de 3 días se inscribieron 1000 personas, pues no es toda la gente que podría participar porque el espacio que tenemos es reducido, pero pensamos que es un buen comienzo porque la sociedad por lo general, o los sectores de la sociedad se quedan esperando que pasen las mesas, ¿no? Y la sociedad y las organizaciones son un actor muy importante en la paz y tienen que ocupar su papel y no pueden ser solamente espectadores. Entonces es como ayudar a dar voz, a discutir los temas, a pensar cómo se moviliza la sociedad, ojalá configurar un movimiento por la paz, ojalá, no sé, si la gente recuerda, hubo un mandato ciudadano por la paz en el año 98, como revivir acciones desde la sociedad civil que está cansada de la guerra, que quiere paz, que quiere diálogo, y que tiene un lugar en la paz. Entonces, básicamente es eso. Ahora que habla sociedad civil, la sociedad civil jugó un papel fundamental, digamos, en este proceso del ELN antes de que se suspendiera, porque se hizo actividades enormes, como por ejemplo el tema del Comité Nacional de Participación, Exacto. donde hubo gremios, diferentes organizaciones sociales, todo, sí. bueno, plataformas y todo. Esto también quedó suspendido, o sea, eso... esperanza, digamos, de recoger todas esas propuestas que se llevaron justo para el otro punto que se toca, que es transformaciones territoriales, que ya vamos a llegar allá. ¿En qué quedó eso? Pues firmamos en mayo, a finales de mayo, el primer acuerdo cumplido, que era el diseño de la participación, donde participaron miles de personas, organizaciones, y eso quedó ahí, porque quedó el compromiso que íbamos a desarrollarlo, y el ELN se comprometió, pero con el congelamiento de la mesa, pues eso quedó en el aire y se le incumplió realmente a la gente que participaba, porque era un compromiso con la sociedad, y lo hemos dicho siempre, le incumplimos a la sociedad porque la gente quedó esperando, bueno, diseñamos la participación, hay unos temas planteados, ¿qué pasa ahora con las transformaciones? ¿Qué pasa realmente con el plan para desarrollar eso? Entonces, un poco también respondiendo, aunque ese es un acuerdo de la mesa, respondiendo a eso, a esa responsabilidad que hay, también a este congreso hemos invitado a las organizaciones que participaron en todo ese proceso, porque tenemos que de alguna manera activar eso de otra manera, ya como generando espacios de diálogo y de movilización, pero es como responder también a ese compromiso. ¿Dónde va a ser el evento? Y decía que se inscribió 1000, pero pues que 1000 no van a alcanzar a entrar. Es en el García Márquez, es el sábado. Y en Bogotá. En Bogotá. Por supuesto, hay mucha más gente que quiere estar de la que puede estar, porque el aforo no se puede, hay que respetar ahí las condiciones, pero pensamos que es un comienzo, podemos repetirlo, podemos hacerlo en otra parte, podemos hacerlo en regiones, lo puede hacer la gente, pero pensamos que es un arranque importante para el diálogo entre la sociedad, con todas las complejidades que hay, las discusiones que hay, las visiones críticas que hay, todo eso. Pero es importante generar espacios de diálogo de la sociedad. Y al final que tenga un objetivo, o sea, que esto salga ¿qué?
que salga una ruta de trabajo, pero por supuesto no lo podemos definir solo nosotros, porque a esto se sumaron plataformas y si somos coherentes, pues hay que escuchar lo que quiere la gente. Nosotros no podemos marcar ahí la pauta, pero nosotros sí pensamos que hay que articular los esfuerzos de paz que hay que levantar una voz muy clara por la paz, porque es un congreso por la paz, claramente, y eso queremos reafirmarlo y queremos proponerlo, ¿no? Que es por la paz. Hay un punto importante dentro de los temas que usted me dijo que iban a tocar en esta convocatoria y es el de transformación territorial, y digo importante porque el gobierno, digamos, en algunas de las otras mesas que lleva, pues digamos se ha dedicado mucho a eso, a proyectos de transformación del territorio. Y eso ha tenido cosas buenas y cosas malas. Voy a empezar con las malas, que muchos expertos califican así. Es, por ejemplo, en Catatumbo se desarrollaban proyectos productivos con las comunidades y cuando hubo la arremetida del ELN, las personas que estaban participando en esos proyectos fueron señaladas o estigmatizadas como cercanas a la disidencia que opera ahí, que es el Frente 33. Entonces, digamos, esta de transformación territorial más o menos estaba dentro de la agenda del ELN. Además, por la otra cosa es que digamos, el comisionado de paz, que además fue su antecesor en la mesa con el ELN, le apuesta mucho a lo territorial más que a lo nacional. Entonces, no sé cuál es la lectura que ustedes hacen de esas transformaciones territoriales, porque son necesarias, pero también han tenido como unos efectos difíciles para la sociedad. Pues las transformaciones territoriales son esenciales. Yo creo que no hay paz sin transformaciones territoriales, porque además la gente lo quiere, pero requieren un clima, ¿no? En un clima de confrontación es muy difícil, por eso fue tan importante el cese al fuego también, porque si bien no resuelve todo, por lo menos genera otro ambiente, ¿no? Entonces, son fundamentales, pero no niegan los esfuerzos nacionales, al contrario, desde las mesas nacionales, y así lo propusimos, se pueden agenciar transformaciones territoriales. Nosotros hablamos en los ciclos pasados de zonas críticas, es decir, 8 zonas críticas para desarrollar allá una actividad, ¿no? Eso está planteado y no creo que se oponga. Okay. Porque por supuesto hay que aterrizar esto en el territorio, ¿dónde más, no? Pero los acuerdos nacionales, el proceso de participación fue un proceso nacional, pero nacional ¿dónde se aterrizaba? En encuentros locales, en encuentros regionales, ¿no? Ahí es donde se aterriza finalmente. Pero en el caso del ELN, la instancia de interlocución era una instancia nacional, o ha sido una instancia nacional, ¿no? Que no niega lo otro, por supuesto. Pero eso me lleva a una pregunta difícil y usted dirá si la puedo contestar o no. Claro, siempre fue una instancia nacional, fue una mesa nacional, pero creo que el principio del declive de la mesa, y quienes hemos seguido los procesos lo vemos así, fue el tema del diálogo, no sé cómo llamarlo, el espacio que tienen con comuneros del sur, que mucha gente pensó, incluso los mismos del ELN decían que era casi que una traición, que lo que quería, digamos, gente del gobierno, para no darle nombre, era como romperlos por dentro, porque le estaban apostando a una mesa mucho más territorial. ¿También lo vieron así? O sea, su lectura es pues esa. El ELN hace su propia lectura, que es un poco distorsionada, me parece, o le mete unos ingredientes que no son, porque si es un proceso que nace de un sector del ELN que quería la paz, pero evidentemente sí se convirtió en un factor de crisis, ¿no? No sé qué tanto utilizado, qué tanto, pero sí se volvió un factor de crisis en la mesa. Y cuando ustedes le Pero se estaba manejando, se estaba empezando a manejar, eso tenía soluciones. Ahí hubo, a lo largo del año 24 hubo todo el tiempo un manejo de esa situación, buscando darle salida, y realmente pues se suponía que estábamos saliendo de esa crisis, ¿no? Porque pues, finalmente es una realidad ese proceso, el proceso de Nariño es una realidad y el ELN tenía que aceptarlo también, ¿no? Entonces, pero con todo esto que pasó ahora, el Catatumbo, toda esa operación, el Catatumbo, pues todo quedó como que cambió todo, ¿no? Cambió todo el contexto. Pero si uno hiciera una mirada hacia atrás, ¿valió la pena de pronto arriesgar un proceso que realmente había ido muy rápido, se había avanzado muchísimo con el ELN, por lo menos en el primer año de negociación, un cese al fuego además larguísimo, pues obviamente con sus sombras, pero muy potentoso, por uno territorial con un frente que, pues digamos, tiene su operatividad en Nariño, pero no
no sí, tiene tanta, no podemos no es nacional. oponer eso, ¿no? Eso es un desarrollo que se dio allá, y lo otro, yo no veo por qué no pudiera funcionar, porque no puede funcionar si había todo un compromiso con la gente, el proceso de participación, cese al fuego, es decir, este es un proceso que tiene muchos elementos, que tiene una arquitectura, que tiene una agenda, que finalmente yo creo que el ELN ha debido dimensionarlo también, ¿no? ¿Qué significa? Porque es todo un proceso grande que estaban dando. Entonces yo pienso que hay que relativizar un poco esto. Cuando hubo el sexto congreso del ELN, en el que ellos, o se pensaba, el gobierno al menos esperaba, que hubiese una dirección, digamos, muy específica, muy estratégica de, bueno, esto se va a hacer la paz y se va a hacer con Petro y se va a avanzar en el proceso. Y resulta que varias personas dicen que en ese congreso lo que hizo fue como dar la directriz, pero digamos, de la guerra, de poner otra vez a Pablito. Claro, pero es curioso porque nosotros nos reunimos después del sexto congreso. El sexto congreso creo que fue en julio. Pero desde ahí no hubo grandes avances, o sea, como que los grandes avances sí, pero se volvió a la mesa, se volvió a hablar. En noviembre nos volvimos a sentar, se volvió a hablar de solución negociada. El ELN planteó que había que ver hasta dónde se podía avanzar con este gobierno, si iba a retomar la participación, si iba a retomar el cese al fuego. O sea, puede ser que hubo algún tipo de decisión en ese sentido, pero en la mesa, en los encuentros que tuvimos, no se planteó de esa manera. Se planteó como la voluntad de continuar, y a la gente hay que creerle, ¿no? Entonces, finalmente, ¿a qué nos atenemos nosotros? A lo que nos dicen en la mesa y al compromiso que supuestamente es serio de que vamos a continuar. Una de las frases más difíciles de este video que yo le decía, que hablaba de los informantes, la dijo la señora Silvana Guerrero. Decía que le preguntaban qué pensaba del comisionado de paz Oti Patiño y de la jefa de delegación Vera Grave, y ella decía, la cito, que fracasaron como jefes en la mesa de diálogo. No sé si fracasamos nosotros, si fracasó el ELN en la comprensión de la paz y en toda la generosidad que ha tenido este gobierno, de estar dispuesto, de haberle metido al proceso de participación, haber cumplido, y siempre la disposición nuestra de sentarnos en la mesa. ¿Cuál es el fracaso? Cuando uno siempre está dispuesto al diálogo, ¿no? El fracaso está realmente en quienes no quieren la paz. Y en noviembre usted sí vio que había como voluntad, o sea, pues sí. Usted misma me decía que en esa no hubo ni comunicado conjunto, como que no pero había... hubo unos diálogos importantes, como unos diálogos más pequeños de ver la realidad, de ver las condiciones, de analizar el gobierno. Es decir, había un ambiente que uno dice, bueno, esto tiene la posibilidad de ser recuperada la mesa íntegramente, ¿no? Entonces, sí, si no hubiéramos llegado como con esa disposición. Si nos hubiera dicho, no, aquí nosotros no seguimos, pues listo. Pero había toda la disposición. La disposición. Y en algún momento se pensó... Ahora, los ritmos, a qué velocidad, qué nivel de decisión, pues eso es otro tema, ¿no? Porque no basta solamente, pues vemos ahora, no basta solamente estar dispuesto a sentarse en la mesa y no estar sola, sino hay que ver también esto, pero estaba esa actitud, ¿cierto? Y por parte del gobierno también, digamos, de resolver las inquietudes. Claro, todas las inquietudes que el ELN le planteó, los GAO, todas las propuestas, nosotros las vamos a trabajar porque queremos es despejar. Eso la gente lo leyó, alguna gente lo lee como, no, le hacen mucho caso al ELN. No, estamos cumpliendo los compromisos simplemente porque si hay una negociación, uno tiene que estar dispuesto a escuchar al otro, ¿no? Y entonces buscar soluciones a todos los problemas que surgen. Volvamos al tema del evento del sábado. Usted me decía temas de diálogos de paz en general, o sea, no solamente el tema del ELN, sino las otras mesas de negociación que tiene el gobierno. No es un diálogo sobre las mesas de todo el pero del gobierno. Parte del tema son esos, ¿no? Los diálogos de paz. Lo que la gente quiere hablar de los diálogos de paz, sí. decía también el respeto a la población civil, la transformación el territorial. El tema humanitario y la educación y cultura. Y las bases para construir un movimiento por la paz, porque pensamos que es importante configurar un espacio de movilización de la ciudadanía. Bueno, entonces yo le digo el sentir del Congreso. Hace un par de días el Congreso, la Comisión de Paz del Congreso citó a un diálogo, a una audiencia pública en realidad, un debate, control político al comisionado de paz, y estuvieron varios de los negociadores pendientes.
el comisionado no estuvo, pero más allá de eso, el sentir de algunos congresistas era que no ha habido avances en temas de paz total y que no se pueden presentar como resultados. A mi parecer, creo que algunas mesas sí han avanzado en algunas cosas, pero creo que quizás ese sentir del Congreso, que tiene todos los intereses políticos, puede tenerlo también la ciudadanía. Digamos, en el global sobre diálogos de paz, ¿cuál es su visión? Por supuesto hay escepticismo, por supuesto hay cuestionamientos, hay críticas y hay también un ambiente político, ¿no? También hay un uso de muchas cosas porque se viene la campaña electoral, entonces obviamente la paz se vuelve, en vez de algo que nos une, se vuelve como un botín, ¿no? A ver quién la critica o quién la asume, etcétera. Seguramente la gente tiene visiones, la gente tiene preguntas, pero yo creo que se trata, y la idea de este congreso es más que hacer el balance de qué tanto se ha avanzado, porque nos hace falta también una mirada más apreciativa, de ver qué avances hay, porque siempre hay lo que falta, ¿no? Lo que no funciona. Además, porque este gobierno heredó un montón de disidencias, de una situación muy compleja, y por supuesto manejar esto no es nada fácil, lo cual no quiere decir que no haya que buscar avances. Pero aquí la idea de este congreso, eso es un tema, pero no se trata de enjuiciar la política de paz, sino se trata de que la ciudadanía se pregunte también qué rol cumple en la paz, porque si no sigue siendo mirando a ver si las mesas funcionan, si los procesos funcionan, pero la ciudadanía, la gente que sufre en los territorios, tiene un lugar en la paz y tiene que ocuparlo y tiene que ver cómo se moviliza, porque esa es también una manera de decirle a los armados, mire, no queremos más guerra, no queremos más violencia, no sigan con esa lógica. Si hay una fuerte movilización de la sociedad también, los armados y sobre todo quienes dicen defender al pueblo y quieren defender las causas populares tienen que escucharlo. Entonces el sentido es más hacia la sociedad. ¿Cierto? Obviamente los temas que aparecen son los que ha planteado la gente, pero aquí lo central es buscar cómo la sociedad se vuelve un actor más fuerte en temas de paz. ¿Y usted qué ha escuchado de lo que dice la sociedad, digamos, de cara a este evento pues del la sábado? sociedad, ¿Qué dice? Sí, entiendo. Eso suena muy grande. Las organizaciones, por lo menos, que han hecho... Plataformas de derechos humanos, de mujeres, de arte, cultura, de los territorios. O sea, más allá de lo que siempre piden, que la mayoría es que se vuelvan a sentar en la mesa por obvias razones. También. Que también. ¿Qué más ha identificado de temas que podrían salir, digamos, en ese el tema humanitario. Okay. El tema humanitario es fundamental, es decir, el respeto a la población en los territorios, porque es la principal perjudicada en esta confrontación. Ese es un tema que es central y que cualquier proceso de paz tiene que tener en cuenta. ¿Cuándo fue la última vez que habló con el presidente Petro del tema del ELN? Como del proceso, de qué hacer si está... En diciembre, en diciembre hablamos. O sea, antes de lo de Catatumbo. Claro, claro. ¿Y en ese diciembre de qué se habló? Que todavía no había pasado. De darle continuidad al proceso, por supuesto. O sea, después de enero... En enero él me llamó cuando pasó lo del Catatumbo y dijo, vamos a suspender. Esa fue la última conversación. Y nunca más, o sea, ya no más. En este momento no. Estamos... ¿Y con el comisionado? Digamos, con el comisionado ahí nos comunicamos en torno a los temas. Claro que sí. Bien. ¿Hay fe, digamos, para terminar un poco la entrevista, hay fe de que esto se vuelva a reactivar, de que pueda haber de pronto una voluntad más del ELN, de que haya alguna salida, como usted siempre lo ha dicho en esta entrevista? En la paz siempre hay que tener fe, ¿no? La fe es un ingrediente muy importante y hay que seguir apostándole y seguir insistiendo y tener mucha paciencia, porque si perdemos la fe, pues ya no nos movemos, ¿no? Tenemos que mantener eso pero buscarle salidas, por esto también de salidas con la sociedad, que la sociedad se active, porque nosotros también somos ciudadanos, ¿cierto? Y también tenemos esa preocupación. Entonces, pues la fe, por lo menos desde que yo opté por la paz, siempre tengo fe en la paz, y además la paz tiene muchas posibilidades de actuación, uno puede hacer muchas cosas por la paz, además de las mesas, en temas educativos, en temas de transformaciones culturales, es un campo muy vasto, muy amplio, y también en temas de negociación pues hay que seguir apostándole, no tenemos opción, o sea, no tenemos,
Para mí por lo menos no cabe la opción de decir yo cierro la puerta, yo tiro la llave, esto no sigue, pues lo hago, porque ¿qué más hago? Y la lectura del momento, digamos, da para eso, porque claro, al principio el gobierno, digamos, todos estamos muy esperanzados, o por lo menos quienes apostamos al tema de paz, pero por ejemplo, sabiendo el último informe del CICR decía que era la mayor crisis y la intensificación claro, pero ¿qué haces tú del frente gobierno de los últimos 8 años. Pero ¿qué haces tú frente al escepticismo? ¿Qué haces? ¿Decir si me sumo al escepticismo o no? Sigo creyendo y sigo apostando porque pues todos los procesos de paz tienen crisis muy complejas, hay momentos difíciles en que todo el mundo quiere tirar la toalla, en que la gente no cree, pero ahí es donde uno tiene que mantenerse y tiene que sostener la idea de la paz e insistir. Renunciar siempre se puede, cerrar la puerta pero, siempre digamos, se puede. más allá del escepticismo, como de los hechos que hay, es que hoy Colombia tiene, digamos, muchos focos de violencia muy complicados en Nariño, en Cauca, en Norte de Santander. Sí, pero también hay Putumayo. muchos esfuerzos de paz y hay muchas iniciativas de paz de la gente. Esto que vamos a hacer y la reacción que hubo muestra que la gente quiere la paz. Entonces el tema no es solamente que tanto avance en las mesas, que también cuenta, sino también saber leer la voluntad de paz o las ganas de paz o la preocupación de la gente que hay en los territorios, que hay en los sectores sociales, porque si no, no hubiéramos tenido esa respuesta que hemos tenido a esa sencilla convocatoria. La gente quiere y quiere tener espacios, quiere ver cómo se puede mover, quiere ver cómo puede actuar en medio de tantas complejidades. ¿Usted va a instalar ese evento? ¿Ese va a ser el mensaje? Sí. Todo esto que nos ha dicho de seguir apostando. Claro que sí, por supuesto, pero también un claro mensaje por la paz, ¿cierto? No es contra nadie ni contra nada, sino es claramente por la paz como camino, como el camino que necesitamos los colombianos. Vera, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar conectados con Entrevistas del Espectador. No, gracias por este diálogo sincero. Bueno, y muchas gracias a ustedes por conectarse a Entrevistas del Espectador. Era Vera Grave, la jefa de delegación del gobierno en el proceso de paz con el ELN, por ahora suspendido.